Mi familia dijo, cuida a tus sobrinas o empieza a pagar el alquiler completo. Tienes un descuento, el precio de mercado es de $1,7K. Me fui en silencio mientras dormían, y se despertaron con una pesadilla. Cuida a tus sobrinas o empieza a pagar el alquiler completo. Tienes un descuento. El precio de mercado es de 1.700. Mi madre estaba de pie en el umbral de la cocina con los brazos cruzados, su voz lo suficientemente afilada como para cortar cristal. Mi padre asintió a su lado, con el rostro endurecido en esa expresión severa que ponía cada vez que quería intimidarme para que obedeciera. Detrás de ellos, mi hermana Chloe se apoyaba en la encimera con una sonrisa de suficiencia, meciendo a su hija menor en la cadera como si estuviera posando para una revista de crianza. Yo me quedé allí congelada, con la mochila todavía colgada de un hombro, los libros de texto pesándome como anclas. Acababa de llegar de mi turno en la librería del campus, agotada y hambrienta. Y este era el recibimiento que me daban. Mi nombre es Elle. Tengo 23 años y vivo en Kansas City, Missouri. Bueno, vivo allí en casa de mis padres. O al menos lo hacía hasta ese momento en que todo se volvió meridianamente claro. Había estado haciendo malabares con las clases de la universidad, trabajando a tiempo parcial, de alguna manera. Me había convertido en la niñera por defecto de las dos hijas de mi hermana sin haberlo aceptado nunca. Empezó con cosas pequeñas. ¿Puedes cuidarlas una hora? ¿Puedes recogerlas de la guardería? ¿Puedes ayudar a la hora de dormir? Pero durante el último año, esas pequeñas peticiones se habían convertido en días completos. Noches enteras y fines de semana enteros en los que yo era la única responsable de dos niñas menores de 5 años. Y mi hermana, ella no hacía nada. Absolutamente nada. Chloe tenía 28 años. Estaba casada con un hombre llamado Gregory que trabajaba en ventas y viajaba constantemente. Ella se quedaba en casa con las niñas, o al menos esa era la historia que contaba a todo el mundo. En realidad, pasaba sus días navegando por las redes sociales, haciéndose las uñas y quedando con amigas para almorzar mientras yo cargaba con el cuidado real de las niñas. Mis padres la elogiaban sin cesar. Pobre Chloe, tan abrumada. Pobre Chloe, haciendo lo que puede. Pobre Chloe, criando a dos hijas prácticamente sola. Mientras tanto, yo era invisible. Pagaba el alquiler. No la tarifa completa de mercado que mi madre acababa de citar. Pero pagaba $800 al mes por vivir en una pequeña habitación con una cama que chirriaba y un armario, que apenas cabía mi ropa. Compraba mis propios alimentos, lavaba mi propia ropa y me mantenía al margen de todos. Pensé que eso era suficiente. Pensé que estaba aportando mi parte, pero al parecer me equivocaba. ¿Me estás escuchando? La voz de mi madre me devolvió al presente. Parpadeé, dándome cuenta de que me había desconectado. ¿Te he oído? Bien. Entonces entiendes la situación. O ayudas a tu hermana con las niñas o pagas lo que cualquier otra persona pagaría por vivir aquí. ¿Es lo justo? ¿Justo? Esa palabra me supo amarga en la boca. Ya pago el alquiler, dije en voz baja, tratando de mantener la voz firme. Llevo pagando el alquiler 2 años. Un alquiler con descuento, interrumpió mi padre. Estás consiguiendo un buen trato, Elle. Si vivieras en cualquier otro lugar, estarías pagando al menos $1.700 por una habitación de este tamaño en este barrio. Eso no era cierto. Había mirado apartamentos. Conocía las tarifas vigentes, pero discutir parecía inútil. Chloe cambió a su hija a la otra cadera y suspiró dramáticamente. Sinceramente, Elle, no veo por qué es un problema tan grande. Eres joven. Tienes mucha energía. Yo estoy agotada todo el tiempo y de verdad que me vendría bien la ayuda. Es familia. Se supone que debemos ayudarnos mutuamente. La miré fijamente, buscando cualquier atisbo de autoconciencia, pero no había ninguno. Ella creía genuinamente que era la víctima en este escenario. Tengo clases, dije. ¿Y trabajo? No puedo simplemente dejarlo todo para hacer de niñera. Entonces deja el trabajo, dijo mi madre como si fuera la solución más lógica del mundo. No necesitas un trabajo. Estás viviendo en casa. Te estamos apoyando. ¿Apoyándome?
Las palabras resonaron en mi cabeza. Huecas y falsas. No me estaban apoyando. Me estaban atrapando. Quería gritar. Quería tirar mi mochila al suelo y decirles exactamente lo que pensaba de su supuesta justicia. Pero en lugar de eso, me tragué mi ira y forcé una expresión neutral en mi rostro. Lo pensaré, dije. Mi madre frunció el ceño. No hay nada que pensar, Elle. Necesitas tomar una decisión para el final de la semana. O ayudas a Chloe con las niñas o pagas el alquiler completo. Esas son tus opciones. Asentí lentamente, luego me di la vuelta y subí a mi habitación. Me temblaban las manos cuando cerré la puerta detrás de mí. Dejé caer mi mochila al suelo y me senté en el borde de mi cama, mirando la pared. No era la primera vez que mis padres priorizaban a Chloe por encima de mí. Había estado sucediendo toda mi vida. Ella era la hija predilecta, la que no podía hacer nada mal. Y yo era la idea de última hora, la que se esperaba que sacrificara todo sin quejarse. Pero esto se sentía diferente. Esto se sentía como un punto de quiebre. Mientras estaba sentada allí, en la penumbra de mi abarrotada habitación, un pensamiento comenzó a tomar forma en mi mente. Un pensamiento peligroso y emocionante. ¿Y si simplemente me fuera? La idea persistió conmigo durante el resto de la tarde y hasta la mañana siguiente. ¿Y si simplemente me fuera? Sonaba tan simple, casi ingenuo. Pero cuanto más le daba vueltas en mi cabeza, más sentía que era la única opción real que tenía. Esa noche me quedé en la cama, mirando al techo y repasando cada momento que me había llevado hasta aquí. No era solo el ultimátum que mis padres me habían dado. Era la acumulación de años de ser ignorada, infravalorada y utilizada. Al crecer, Chloe siempre había sido la favorita. Era alegre y extrovertida, el tipo de hija que hacía amigos fácilmente y encantaba a los adultos sin intentarlo. Yo era más tranquila, más reservada. Prefería los libros a las fiestas, estudiar a socializar. Mis padres nunca parecieron saber qué hacer conmigo. Cuando Chloe se graduó del instituto, le organizaron una fiesta masiva y le regalaron un coche. Cuando yo me gradué, me llevaron a cenar a un restaurante de cadena y me dijeron que debería estar agradecida. Cuando Chloe se casó a los 24 años, pagaron toda la boda. Fue lujosa, cara y todo lo que ella quería. Cuando mencioné que quería estudiar en el extranjero durante la universidad, me dijeron que era demasiado caro y que no valía la pena la inversión. Y ahora Chloe tenía 2 hijas y mis padres la trataban como a una santa por el simple hecho de existir como madre. Sin importar que yo era la que realmente cuidaba de esas niñas la mitad del tiempo. Pensé en el último año, en todas las veces que había reorganizado mi horario para adaptarme a las necesidades de Chloe. Me había perdido grupos de estudio, saltado eventos sociales y rechazado turnos extra en el trabajo porque se esperaba que estuviera disponible, siempre que ella me necesitara. ¿Y qué recibía a cambio? Nada. Ni siquiera un gracias. Recordé una noche en particular hace unos meses. Tenía un examen importante a la mañana siguiente y estaba en mi habitación intentando estudiar cuando Chloe llamó a mi puerta. Oye, ¿puedes cuidar a las niñas esta noche? Gregory y yo tenemos una reserva para cenar. La miré, atónita. Chloe, tengo un examen mañana. Realmente necesito estudiar. Ella agitó una mano con desdén. Estarás bien. Eres inteligente. Aprobarás. Vamos, Elle. Nunca consigo salir. Quería decir que no. Quería mantenerme firme, pero ella se quedó allí con esa mirada suplicante en su rostro, y cedí. Cuidé a las niñas esa noche. Apenas dormí. Hice el examen agotada y terminé con una nota más baja de la que esperaba. Chloe ni siquiera preguntó cómo me había ido. Ese era el patrón. Ella tomaba y yo daba y nadie lo cuestionaba nunca. A la mañana siguiente, me desperté temprano y salí a caminar. Necesitaba despejar mi cabeza para pensar en mis opciones lógicamente. Deambulé por las tranquilas calles de mi barrio, pasando por hileras de casas idénticas con céspedes bien cuidados y garajes para 2 coches. Esta era la vida que mis padres valoraban. Estabilidad, conformidad, mantener las apariencias. Pero no era la vida que yo quería.
Me detuve en un pequeño parque y me senté en un banco, observando a un grupo de niños jugar en los columpios. Pensé en mis sobrinas, en cuanto las quería a pesar de todo. Eran dulces, inocentes y merecían algo mejor que ser utilizadas como moneda de cambio. Pero amarlas no significaba que tuviera que sacrificar todo mi futuro por ellas. Saqué mi teléfono y empecé a buscar apartamentos. Lo había hecho antes, a medias, siempre convenciéndome de no hacerlo porque parecía demasiado arriesgado. Pero esta vez se sentía diferente. Esta vez, iba en serio. Navegué por los listados, filtrando por precio y ubicación. La mayoría de los lugares estaban fuera de mi presupuesto, pero había algunas posibilidades. Pequeños estudios en barrios que no conocía. Apartamentos compartidos con extraños, lugares que no eran perfectos, pero que eran míos. Un anuncio me llamó la atención. Era un pequeño estudio en un edificio cerca del campus. El alquiler era manejable si cogía más horas en el trabajo. Las fotos mostraban un espacio reducido pero limpio, con una pequeña cocina y un baño. No era mucho, pero estaba disponible de inmediato. Guardé el anuncio y seguí buscando, pero mi mente volvía a ese estudio. Se sentía como un salvavidas. Cuando llegué a casa, la casa era un caos. Mis sobrinas corrían por el salón, gritando a pleno pulmón. Chloe estaba en el sofá mirando su teléfono, completamente impasible ante el ruido. Ella gritó cuando me vio. ¿Puedes prepararles el almuerzo? Estoy agotada. La miré, sentada allí en pijama al mediodía, y algo dentro de mí se rompió. No visiblemente. No grité ni me fui furiosa, pero internamente, sentí un cambio, una decisión tranquila y resuelta. Claro, dije, con voz calmada. Les hice sándwiches a las niñas y me senté con ellas mientras comían. Eran niñas dulces, parloteando sobre sus dibujos animados favoritos y pidiéndome que jugara con ellas. Sonreí y asentí, pero mi mente estaba en otro lugar. Esa tarde, después de que todos se hubieran ido a la cama, me senté en mi escritorio y llené la solicitud para el estudio. Adjunté pruebas de ingresos, referencias y una breve explicación de por qué necesitaba el lugar. Dudé antes de pulsar enviar, con el dedo suspendido sobre el botón. Este era el momento. Una vez que enviara esto, no habría vuelta atrás. Respiré hondo y hice clic en enviar. Los siguientes días pasaron como un borrón. Fui a clase, trabajé mis turnos y evité a mi familia tanto como fue posible. Cada vez que mi madre sacaba el tema del ultimátum, le daba respuestas vagas y no comprometedoras. Necesitaba tiempo. Necesitaba aclarar las cosas. Luego, 3 días después, recibí un correo electrónico. La propietaria quería conocerme. Mi corazón se aceleró al leer el mensaje. Esto era real. Estaba sucediendo. Programé una visita para la tarde siguiente, diciéndoles a mis padres que tenía un grupo de estudio. El estudio era aún más pequeño en persona de lo que parecía en las fotos, pero estaba limpio y tranquilo. La propietaria, una mujer de mediana edad llamada Dorothy, pareció amable y comprensiva cuando le expliqué mi situación. «Puedo mudarme la semana que viene», dije, tratando de ocultar la desesperación en mi voz. Ella sonrió. «Te enviaré el contrato de arrendamiento esta noche». Lo firmé esa misma tarde. La semana que siguió fue la más extraña de mi vida. En la superficie, todo parecía normal. Fui a clase, trabajé mis turnos, cuidé a mis sobrinas cuando Chloe lo exigió. Pero por debajo, estaba planeando mi huida. Empecé a empacar en secreto. Tarde en la noche, después de que todos se hubieran ido a la cama, sacaba silenciosamente ropa de mi armario y la doblaba en cajas que había escondido debajo de mi cama. Clasifiqué mis pertenencias, decidiendo qué llevar y qué dejar atrás. No tenía mucho. La mayoría de mis muebles pertenecían a mis padres, y no me importaba lo suficiente como para luchar por ellos. Retiré dinero de mi cuenta de ahorros en pequeñas cantidades, con cuidado de no levantar sospechas. Investigué empresas de mudanzas y encontré una que vendría durante el día, cuando mi familia estuviera fuera. Conseguí turnos extra en el trabajo para cubrir el depósito y el primer mes de alquiler. Cada paso se sentía como una pequeña rebelión, una afirmación silenciosa de mi independencia. Pero la parte más difícil era fingir que todo estaba bien.
Tenía que sentarme en las cenas familiares, escuchando a Chloe quejarse de lo difícil que era su vida mientras mi madre arrullaba con simpatía. Tenía que sonreír y asentir cuando mi padre me sermoneaba sobre la responsabilidad y la gratitud. Tenía que cuidar a mis sobrinas y actuar como si nada estuviera mal. Era agotador, pero mantenía la vista en el objetivo. Una semana más. Solo una semana más. El jueves por la noche, mis padres me acorralaron en la cocina. Mi madre se cruzó de brazos y me fijó con una mirada severa. «Elle, necesitamos tu decisión. ¿Vas a ayudar a Chloe con las niñas o vas a pagar el alquiler completo?» Respiré hondo, con el corazón latiendo con fuerza. «Necesito un poco más de tiempo». Mi padre frunció el ceño. «Te dimos una semana. Es tiempo más que suficiente». «Lo sé. Solo necesito organizar mis finanzas». Mi madre suspiró, exasperada. «Esto no es complicado, Elle. O contribuyes a esta familia o pagas tu parte justa. Es así de simple». Me mordí la lengua, tragándome las palabras que quería decir. En su lugar, asentí. «Os lo haré saber para el domingo». Parecieron satisfechos con esa respuesta, y escapé a mi habitación antes de que pudieran presionar más. El domingo. Mi fecha de mudanza era el sábado. El viernes, confirmé todo con la empresa de mudanzas. Llegarían a las 10 de la mañana, justo después de que mis padres se fueran a hacer sus recados semanales y Chloe llevara a las niñas a una cita de juegos. Lo había cronometrado perfectamente. Esa noche, apenas dormí. Me quedé en la cama mirando al techo, con la mente acelerada con 1000 pensamientos. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si volvían a casa antes de tiempo? ¿Y si en realidad no podía hacerlo? Pero debajo del miedo había algo más. Emoción. Esperanza. Por primera vez en años, sentía que estaba tomando el control de mi vida. Llegó el sábado por la mañana y me desperté antes que nadie. Me duché, me vestí y me preparé una taza de café, saboreando el silencio de la casa. Mis padres se fueron a las 9:30 y Chloe metió a las niñas en su coche poco después. «Hasta luego», ella gritó al salir por la puerta. Saludé con la mano, con el corazón latiendo con fuerza. Tan pronto como su coche desapareció por la calle, entré en acción. Saqué las cajas de debajo de mi cama y empecé a bajarlas. Los de la mudanza llegaron exactamente a tiempo, y en una hora, todo lo que poseía estaba cargado en su camión. Me quedé en mi habitación vacía por última vez, mirando las paredes desnudas y la cama deshecha. Este había sido mi hogar durante 2 años. Pero nunca se había sentido realmente como mío. Siempre había sentido que vivía en el espacio de otra persona, siguiendo las reglas de otra persona. Ya no más. Cerré la puerta con llave detrás de mí y dejé mi llave en la encimera de la cocina. No dejé una nota. No les debía una explicación. Para el mediodía, estaba de pie en mi nuevo estudio, rodeada de cajas. El espacio era diminuto, apenas más grande que mi antiguo dormitorio, pero era mío. Las paredes eran blancas y lisas. El suelo estaba rozado y la pequeña cocina consistía en una placa eléctrica y una mini nevera. Pero no me importaba. Me senté en el suelo, apoyada contra la pared, y solté un largo suspiro. Lo había hecho. Realmente lo había hecho. Por primera vez en meses, sentía que podía respirar. Pasé el resto del día desempacando. Colgué mi ropa en el pequeño armario, organicé mis libros en un estante improvisado y monté mi cama en la esquina. No era mucho, pero era suficiente. Cuando el sol comenzó a ponerse, me paré junto a la ventana y miré la ciudad. Kansas City se extendía ante mí, llena de posibilidades. No sabía qué pasaría después. No sabía cómo reaccionaría mi familia cuando se dieran cuenta de que me había ido. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía esperanzada. Saqué mi teléfono y vi una notificación. Mi hermana había enviado un mensaje de texto hacía 1 hora. «Oye, ¿puedes cuidar a las niñas mañana? Tengo planes». Miré el mensaje, luego lo borré sin responder. Mañana, se despertarían y encontrarían mi habitación vacía. Se darían cuenta de que me había ido y tendrían que arreglárselas en sus propias vidas sin mí. Sonreí,
dejé mi teléfono y volví a desempacar. Llegó el domingo por la mañana, y me desperté en mi nuevo apartamento, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. La luz del sol entraba a raudales por la pequeña ventana, proyectando suaves sombras sobre las paredes desnudas. Me estiré, saboreando el silencio. Sin niños llorando, sin voces exigentes, solo paz. Me preparé un desayuno sencillo usando la placa eléctrica y los pocos comestibles que había comprado la noche anterior. Mientras comía, seguía mirando mi teléfono, medio esperando una llamada frenética o una serie de mensajes de enojo. Pero la pantalla permaneció oscura. Aún no lo sabían. Imaginé lo que estaba sucediendo en la casa. Chloe probablemente se despertó tarde, bajando las escaleras en pijama para encontrar a las niñas ya despiertas y pidiendo el desayuno. Me llamaría, esperando que apareciera como siempre lo hacía. Pero esta vez, yo no vendría. Subiría las escaleras, llamaría a mi puerta y la abriría para encontrar la habitación vacía, la cama deshecha, el armario desnudo, y tal vez, solo tal vez, se daría cuenta de lo que había perdido. Sonreí ante la idea. Pasé la mañana organizando mi nuevo espacio, reorganizando muebles y encontrando un hogar para mis pertenencias. Era pequeño, pero era mío. Podía caminar sin andar de puntillas. Podía poner música sin preocuparme por despertar a nadie. Podía simplemente existir sin estar constantemente de guardia. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró. Lo cogí y vi un mensaje de texto de Chloe. ¿Dónde estás? Las niñas me están volviendo loca. ¿Puedes venir a cuidarlas? Miré el mensaje, con el corazón latiendo con fuerza. Podía imaginarla de pie en la cocina, frustrada y abrumada, esperando que yo dejara todo y corriera hacia allí. No respondí. Unos minutos más tarde, llegó otro mensaje de texto. Oye, ¿en serio? ¿Dónde estás? Necesito ayuda. Aún así, no respondí. Luego vino una llamada. Vi cómo el nombre de Chloe aparecía en la pantalla, el teléfono vibrando en mi mano. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Llamó una y otra vez. Ignoré a todos. Finalmente, apareció un mensaje de texto de mi madre. Oye, ¿por qué no le contestas a tu hermana? ¿Te necesita? Dejé el teléfono y volví a desempacar. Para última hora de la tarde, los mensajes habían escalado. Mi madre llamó 3 veces. Mi padre envió un texto escueto preguntando dónde estaba. Chloe envió una serie de mensajes cada vez más frenéticos, alternando entre la súplica y la ira. Oye, por favor, no sé qué hacer. ¿Dónde diablos estás? Esto no es gracioso. Llámame. No puedo creer que estés siendo tan egoísta. Leí cada mensaje con una extraña sensación de desapego. Una parte de mí se sentía culpable. Eran mi familia, después de todo. Pero otra parte de mí, la parte que había sido utilizada e ignorada durante tanto tiempo, se sentía reivindicada. No se preocupaban por mí. Se preocupaban por lo que yo podía hacer por ellos. Apagué mi teléfono y salí a caminar. El barrio alrededor de mi nuevo apartamento era desconocido pero acogedor. Había pequeñas tiendas, cafés y calles arboladas llenas de gente haciendo sus vidas. Me detuve en una cafetería y pedí un café con leche, sentándome junto a la ventana y viendo el mundo pasar. Por primera vez en meses, sentía que podía respirar. Cuando volví a mi apartamento, encendí mi teléfono de nuevo. La pantalla se iluminó con notificaciones, docenas de llamadas perdidas. Innumerables mensajes de texto. Los revisé, con el estómago revuelto. La mayoría eran de Chloe, sus mensajes cada vez más desesperados. Oye, por favor, te lo ruego. No sé cómo hacer esto sola. Las niñas lloran por ti. Mamá y papá están furiosos. Tienes que volver a casa. Pero fue el último mensaje el que captó mi atención. Era de mi padre, y era corto y frío. Si no vuelves para esta noche, no te molestes en volver nunca más. Miré el mensaje, con las manos temblorosas. Este era el momento. El ultimátum final, el momento en que tenía que elegir entre ellos y yo misma. Me elegí a mí misma. Escribí un único mensaje y lo envié al chat grupal de la familia.
Me he mudado. No volveré. Apagué mi teléfono de nuevo y lo dejé en la encimera. El resto de la tarde pasó como un borrón. Intenté distraerme viendo una película en mi portátil, pero no podía concentrarme. Mi mente seguía volviendo a mi familia, al caos que había dejado atrás. Me preguntaba si estaban enojados. Me preguntaba si estaban preocupados. Me preguntaba si siquiera les importaba. Pero más que nada, me preguntaba si había tomado la decisión correcta. A medida que la noche se oscurecía, me metí en la cama y miré al techo. El apartamento se sentía demasiado silencioso, casi espeluznante. Estaba sola de una manera que nunca antes había estado. Pero no me sentía sola. Por primera vez en años, me sentía libre. A la mañana siguiente, me desperté en silencio. Sin alarmas, sin llantos, sin exigencias, solo silencio. Me estiré, salí de la cama y me preparé el desayuno. Mientras me sentaba junto a la ventana, sorbiendo mi café y viendo despertar la ciudad, me di cuenta de algo. No los echaba de menos. No echaba de menos la presión constante, las demandas interminables, la sensación de ser invisible. No echaba de menos ser tratada como una sirvienta en lugar de una hija. Echaba de menos a mis sobrinas, sí, echaba de menos sus risas y sus abrazos, pero no echaba de menos la forma en que mi familia las había utilizado como un arma en mi contra. Encendí mi teléfono y me preparé para el ataque. Pero para mi sorpresa, solo había un puñado de mensajes nuevos. Uno de Chloe. Eres increíble. Espero que seas feliz. Uno de mi madre. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Y uno de mi padre. No esperes ninguna ayuda de nosotros nunca más. Leí cada mensaje, luego los borré sin responder. No lo entendían. Todavía pensaban que esto se trataba de ellos, pero no era así. Se trataba de mí. Se trataba de finalmente elegir mi propia vida por encima de sus expectativas. Terminé mi café, cogí mi bolso y salí por la puerta. Tenía un turno en la librería en 1 hora, y después, tenía una clase. Mi vida apenas comenzaba, y no iba a perder ni un momento más mirando hacia atrás. Los días que siguieron a mi mudanza fueron una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Me sumergí en mi rutina, centrándome en el trabajo y la escuela, tratando de ahogar la culpa persistente que roía los bordes de mi mente. Pero por mucho que lo intentara, no podía quitarme la sensación de que algo se estaba gestando. Mi teléfono permaneció mayormente en silencio. Chloe envió algunos mensajes amargos más, pero se hicieron menos frecuentes a medida que pasaban los días. Mis padres no se pusieron en contacto en absoluto. Era como si me hubieran borrado de sus vidas, recortada como un mal recuerdo. Y sinceramente, estaba bien con eso. O al menos eso me decía a mí misma. El miércoles por la tarde, caminaba a casa desde el campus cuando me encontré con una vieja amiga del instituto. Se llamaba Brooke, y habíamos sido cercanas una vez, antes de que la vida nos llevara por caminos diferentes. Estaba parada fuera de una cafetería, navegando por su teléfono, y levantó la vista justo cuando yo pasaba. Ella, dijo, su rostro iluminándose. Dios mío, ha pasado una eternidad. Sonreí, sorprendida de verla. Brooke. Hola, ¿cómo has estado? Nos abrazamos y ella insistió en invitarme a un café. Nos sentamos junto a la ventana, poniéndonos al día sobre los últimos años. Me habló de su trabajo en una empresa de marketing, su reciente ruptura y sus planes de viajar a Europa el próximo verano. Yo le hablé de la escuela, mi trabajo y mi reciente mudanza. Espera, ¿te mudaste?, preguntó, con los ojos muy abiertos. ¿Por qué no me lo dijiste? Dudé, sin saber cuánto compartir. Es complicado. Mi familia y yo tuvimos algunos problemas. Se inclinó, con expresión comprensiva. ¿Qué pasó? Le di la versión corta, omitiendo los detalles más dolorosos. Escuchó atentamente, asintiendo. Eso suena horrible, dijo cuando terminé. Pero sinceramente, bien por ti. Se necesita valor para alejarse de algo así. Sus palabras fueron reconfortantes, y por primera vez desde que me había ido, sentí que alguien realmente entendía. Hablamos durante más de 1 hora, y cuando nos despedimos, me sentí más ligera.
Fue agradable recordar que tenía gente en mi vida que se preocupaba por mí, aunque no fueran familia. Pero el alivio duró poco. Al día siguiente, estaba en el trabajo cuando mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. La ignoré, asumiendo que era una llamada de spam, pero luego sonó una y otra vez. Finalmente, salí y contesté. Hola, Elle. La voz al otro lado estaba entrecortada y llena de pánico. Tardé un momento en reconocerla. Era Gregory, el marido de Chloe. Gregory, ¿qué está pasando? Elle, necesito hablar contigo. Es sobre Chloe. Se me encogió el estómago. ¿Qué pasa con ella? Dudó, luego suspiró. Está perdiendo la cabeza. Desde que te fuiste, ha sido un desastre. Las niñas están fuera de control y ella no puede manejarlo. Me ha estado llamando constantemente, llorando, rogándome que vuelva a casa antes de los viajes. No sé qué hacer. Sentí una punzada de culpa, pero la reprimí. Gregory, ese no es mi problema. Lo sé, dijo rápidamente. No te estoy pidiendo que vuelvas. Solo pensé que deberías saberlo. Ha estado hablando mal de ti a todo el mundo, diciendo que abandonaste a la familia. Tus padres la están apoyando. Apreté la mandíbula. Por supuesto que lo hacen. Mira, no estoy de acuerdo con lo que te hicieron, continuó Gregory. Le dije a Chloe que estaba siendo irrazonable, pero no escucha. Cree que le debes algo. No le debo nada, dije con firmeza. Pasé un año haciendo todo por ella, y nunca me dio ni las gracias. Lo sé, y por si sirve de algo, lo siento. Debería haber intervenido antes. Debería haberle dicho que contratara a una niñera en lugar de cargarte todo a ti. Su disculpa me tomó por sorpresa. ¿Por qué no lo hiciste? Estuvo en silencio por un momento. No lo sé. Supongo que estaba demasiado ocupado con el trabajo. Y sinceramente, Chloe hizo que pareciera que no te importaba. Casi me río de eso. Estaba equivocada. Sí, ahora lo veo. Hablamos unos minutos más antes de que terminara la llamada. Sus palabras se quedaron conmigo el resto del día. Chloe estaba hablando mal de mí. Mis padres la estaban apoyando. Me estaban pintando como la villana, la hija egoísta que abandonó a su familia en su momento de necesidad. Pero no me sorprendió. Eso es lo que hacían. Tergiversaban la narrativa para adaptarla a sí mismos, convirtiéndome en el problema para no tener que enfrentar sus propios fracasos. Me negué a que me afectara. Había tomado mi decisión y no iba a dudar de ella. Esa tarde, estaba sentada en mi apartamento estudiando para un examen cuando oí un golpe en la puerta. Me congelé, con el corazón acelerado. Nadie sabía dónde vivía. No le había dado mi dirección a nadie. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla, con la respiración contenida en mi garganta. Era Chloe. Estaba de pie en el pasillo, con los brazos cruzados y el rostro fruncido. Detrás de ella, pude ver a mi madre. Mi primer instinto fue no contestar, fingir que no estaba en casa y esperar que se fueran. Pero antes de que pudiera moverme, Chloe volvió a llamar, esta vez más fuerte. Elle, sé que estás ahí. Abre la puerta. Respiré hondo, preparándome, y abrí la puerta. ¿Qué estáis haciendo aquí?, pregunté, con voz fría. Chloe me fulminó con la mirada. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Simplemente te fuiste. Sin explicación, sin aviso. ¿Tienes idea de lo que nos has hecho pasar? Envié un mensaje, dije. Os dije que me había mudado. Un mensaje, interrumpió mi madre, dando un paso adelante. ¿Llamas a eso una explicación? Nos debes más que eso, Elle. No os debo nada, dije, alzando la voz. Pagué el alquiler. Hice todo lo que me pedisteis. Y aún así me tratasteis como si no fuera nada. Te dimos un hogar, espetó mi madre. Te apoyamos. Me utilizasteis, respondí bruscamente. Me convertisteis en vuestra niñera interna y luego me amenazasteis con echarme cuando ya no pude hacerlo más. Eso no es apoyo. Eso es manipulación.
El rostro de Chloe se contrajo de ira. Eres tan egoísta. No tienes idea de lo difícil que es ser madre. Y tú no tienes idea de lo difícil que es ser yo, dije. Estaba tratando de terminar la escuela, trabajar y criar a tus hijas. ¿Tus hijas, Chloe? No las mías. Son tus sobrinas, dijo, con la voz quebrada. Te quieren, y simplemente las dejaste. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Quería a mis sobrinas. De verdad que sí, pero no podía sacrificar toda mi vida por ellas. Lo siento, dije, con la voz suavizándose. Pero tenía que hacer esto. No podía seguir viviendo así. Mi madre negó con la cabeza, con expresión dura. Estás cometiendo un error, Ellie. Te arrepentirás de esto. Quizás, dije. Pero es mi error para cometer. Chloe abrió la boca para decir algo más, pero retrocedí y le cerré la puerta en la cara. Me apoyé contra la puerta, con el corazón latiendo con fuerza, y escuché cómo sus pasos se desvanecían por el pasillo. Se habían ido, y yo seguía en pie. El encuentro con Chloe y mi madre me dejó conmocionada, pero también solidificó algo dentro de mí. Había tomado la decisión correcta. Verlas en mi puerta exigiendo respuestas e intentando hacerme sentir culpable para que volviera solo confirmó lo que ya sabía. No se preocupaban por mí. Se preocupaban por lo que yo podía hacer por ellos. Pasé los siguientes días en un extraño estado de hiperconciencia. Cada vez que mi teléfono vibraba, me preparaba para otra confrontación. Cada vez que oía pasos en el pasillo, me preguntaba si eran ellas regresando. Pero los días se convirtieron en una semana y no volvieron. En cambio, comenzaron los mensajes de texto. No de Chloe ni de mis padres, sino de familiares lejanos. Tías, tíos, primos con los que no había hablado en años. Todos ellos habían escuchado la historia, tergiversada y distorsionada, y todos tenían opiniones. Tu madre está desconsolada. ¿Cómo pudiste hacerle esto? La familia lo es todo. Deberías avergonzarte. Necesitas disculparte y volver a casa. Borré cada mensaje sin responder. No conocían la historia completa, y no iba a malgastar mi energía explicándosela a personas que ya se habían formado una opinión. Pero hubo un mensaje que destacó. Era de mi tía Joyce, la hermana mayor de mi madre. Joyce siempre había sido la oveja negra de la familia, la que se mudó al otro lado del país y construyó una vida en sus propios términos. No éramos cercanas, pero siempre la había respetado. Su mensaje era corto y al grano. He oído lo que pasó. Ignora a todos los demás. Hiciste lo correcto. Llámame si necesitas algo. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Sentí una oleada de gratitud. Era la primera vez que alguien de mi familia reconocía que yo podría no ser la villana en esta historia. Guardé su número y me propuse mentalmente llamarla cuando tuviera el coraje. Mientras tanto, me centré en reconstruir mi vida. Cogí turnos extra en la librería, ahorrando cada centavo que podía. Me mantuve al día con mis trabajos de clase, decidida a no dejar que mi drama personal afectara mis calificaciones. Y lentamente, comencé a sentirme yo misma de nuevo. Pero el verdadero punto de inflexión llegó 2 semanas después de mudarme. Estaba sentada en mi apartamento una noche, navegando por las redes sociales, cuando me encontré con una publicación de Chloe. Era una foto de ella y las niñas en un parque, sonriendo para la cámara. El pie de foto decía, solo nosotras chicas hoy. A veces tienes que hacerlo todo tú misma. Vida de madre fuerte. Miré la publicación, con la sangre hirviendo. Se estaba pintando a sí misma como una mártir, como si hubiera estado haciendo todo sola todo el tiempo. Pero luego me desplacé hacia abajo y vi los comentarios. Una de las amigas de Chloe había escrito, ¿dónde está ella? ¿No suele ayudar ella con las niñas? Chloe había respondido, se mudó sin avisar. Nos dejó en la estacada, pero nos las estamos arreglando. Otra amiga respondió, eso está muy mal. La familia debería permanecer unida. Sentí una oleada de ira, pero no respondí. No necesitaba defenderme ante extraños en Internet. En cambio, seguí desplazándome, y fue entonces cuando lo vi.
Una publicación de una amiga mutua de Chloe y mía. Se llamaba Jessica y había publicado una captura de pantalla de una conversación que tuvo con Chloe. La conversación estaba fechada hacía unos meses, mucho antes de que me mudara. En ella, Chloe se reía de cómo se había deshecho de la guardería para siempre porque yo nunca me atrevería a mudarme. Había escrito, ella tiene demasiado miedo de irse. Hará lo que le digamos. Es perfecto. Miré la captura de pantalla, con las manos temblorosas. Ella había planeado esto. Me había manipulado, me había utilizado y se había reído de ello a mis espaldas. Y ahora se hacía la víctima. Algo dentro de mí se rompió. Hice una captura de pantalla de la conversación y la guardé en mi teléfono. Luego comencé a investigar. Revisé viejos mensajes de texto buscando cada instancia en la que Chloe se había aprovechado de mí. Encontré docenas. Mensajes en los que me pedía que hiciera de niñera en el último minuto. Mensajes en los que cancelaba planes conmigo porque se había olvidado de que tenía otros compromisos. Mensajes en los que se quejaba de lo difícil que era su vida mientras yo estaba en medio de los exámenes finales. Compilé todo en una carpeta y me recosté, mirando la evidencia. Esta era la prueba que necesitaba para mostrar a todos lo que realmente había sucedido. Pero entonces dudé. ¿Realmente quería hacer esto? ¿Quería sacar nuestros trapos sucios al sol para que todo el mundo los viera? Lo pensé durante mucho tiempo. Una parte de mí quería ser la persona más madura, dejarlo pasar y seguir con mi vida. Pero otra parte de mí, la parte que había sido silenciada durante tanto tiempo, quería justicia. Quería que la gente supiera la verdad. Así que, tomé una decisión. Abrí un nuevo documento y comencé a escribir. Escribí sobre todo, los años de ser ignorada, los meses de ser utilizada como mano de obra gratuita, el ultimátum que mis padres me habían dado. Escribí sobre la manipulación de Chloe, sobre la captura de pantalla que Jessica había publicado, sobre la forma en que mi familia me había pintado como la villana. Escribí hasta que me dolieron las manos y me ardieron los ojos. Y cuando terminé, guardé el documento y lo dejé a un lado. Aún no estaba lista para compartirlo, pero lo estaría. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de texto de Gregory. Chloe contrató a una niñera. Está enloqueciendo por el costo, pero al menos las niñas están siendo cuidadas. Pensé que querría saberlo. Sonreí. ¿Bien? Finalmente estaban enfrentando la realidad de su situación. Le respondí, gracias por hacérmelo saber. Respondió unos minutos más tarde. Por si sirve de algo, creo que tomaste la decisión correcta. Chloe necesitaba un llamado de atención. No respondí a eso, pero sus palabras se quedaron conmigo. Quizás no era la villana después de todo. La semana siguiente, me centré por completo en mí misma. Fui a clase, trabajé mis turnos y pasé las tardes en mi pequeño apartamento, disfrutando de la paz y la tranquilidad. Por primera vez en más de un año, no estaba constantemente preocupada por las necesidades de otra persona. Podía estudiar sin interrupciones, dormir sin ser despertada por niños llorando y existir sin sentir que estaba perpetuamente de guardia. Fue liberador. Pero en el fondo de mi mente, sabía que esto no había terminado. Chloe y mis padres no se habían rendido. Simplemente se estaban reagrupando, pensando en su próximo movimiento, y yo necesitaba estar preparada. El viernes por la mañana, me desperté y descubrí que Chloe había publicado otra foto en las redes sociales. Esta vez, era una foto de las niñas en un parque infantil, con las caras manchadas de helado. El pie de foto decía, haciendo lo mejor que puedo para seguir sonriendo en tiempos difíciles. Ser madre soltera no es fácil, pero mis niñas lo valen. Madre bendecida, la familia primero. Puse los ojos en blanco. Madre soltera. Gregory todavía estaba muy presente en el panorama, incluso si viajaba por trabajo. Pero, por supuesto, Chloe tenía que hacerse la víctima. La sección de comentarios estaba llena de simpatía. Eres tan fuerte. Esas niñas tienen suerte de tenerte. Algunas personas simplemente no entienden la lealtad familiar. Sabía que ese último comentario iba dirigido a mí. Cerré la aplicación y seguí con mi día, negándome a que me afectara.
Pero más tarde esa noche, recibí un mensaje de Jessica, la amiga que había publicado la captura de pantalla. Oye, Elle, solo quería contactarte y decirte que siento mucho por lo que has estado pasando. No me di cuenta de lo mal que estaban las cosas hasta que vi esa vieja conversación. Chloe siempre ha sido egocéntrica, pero esto es un nuevo nivel de bajeza. Miré el mensaje, sorprendida. Jessica y yo nunca habíamos sido particularmente cercanas, pero sus palabras se sentían genuinas. Le respondí, gracias. Lo aprecio. Respondió casi de inmediato. Si alguna vez quieres hablar, aquí estoy. Y por si sirve de algo, creo que hiciste lo correcto. Su apoyo significó más de lo que esperaba. Fue un recordatorio de que no todos creían la versión de los hechos de Chloe. Durante el fin de semana, volví a quedar con Brooke. Almorzamos en un pequeño café cerca del campus y le conté todo. La captura de pantalla, los mensajes, la forma en que mi familia estaba tergiversando la narrativa. Necesitas aclarar las cosas, dijo Brooke, con los ojos encendidos de indignación. Te están haciendo quedar como la mala cuando son ellos los que te trataron como basura. Lo sé, dije. Lo he estado pensando. Bueno, deja de pensar y empieza a hacer, dijo. Tienes las pruebas. Úsalas. Sus palabras resonaron en mi mente el resto del día. Tenía razón. Tenía la evidencia. Tenía la verdad. Todo lo que tenía que hacer era compartirla. Pero necesitaba ser inteligente al respecto. No podía simplemente publicar todo en línea y esperar lo mejor. Necesitaba un plan. Esa tarde, me senté en mi escritorio y revisé todo lo que había compilado. Las capturas de pantalla, los mensajes de texto, la cronología de los eventos, todo estaba allí, expuesto en blanco y negro. Redacté una publicación, redactando cuidadosamente cada oración para que fuera fáctica y no incendiaria. Expliqué mi versión de la historia, proporcioné la evidencia y dejé en claro que no buscaba simpatía. Solo quería que la gente supiera la verdad. La leí una docena de veces, ajustando y refinando hasta que se sintió correcta. Luego la guardé y cerré mi portátil. Aún no estaba lista para publicarla, pero lo estaría pronto. A la mañana siguiente, me desperté con una serie de llamadas perdidas de mi madre. Las ignoré y seguí con mi día, negándome a dejar que perturbara mi paz. Pero esa tarde, apareció de nuevo en mi apartamento. Esta vez, estaba sola. Abrí la puerta a regañadientes, cruzándome de brazos. ¿Qué quieres? Parecía más vieja de lo que recordaba, su rostro surcado por el estrés. Quiero hablar. No hay nada de qué hablar, dije. Por favor, Elle, solo dame 5 minutos. Dudé, luego me hice a un lado para dejarla entrar. Se sentó en mi pequeño sofá, luciendo fuera de lugar en el espacio reducido. Yo permanecí de pie, apoyada en la encimera. Sé que estás enojada, comenzó. Y entiendo por qué, pero tienes que ver esto desde nuestra perspectiva. Chloe está abrumada. Necesita ayuda y tú eres familia. Estaba ayudando, dije. Durante más de un año, ayudé. Renuncié a mi tiempo, mi energía, mi cordura, y nunca lo reconocisteis ni una vez. En cambio, me amenazasteis con echarme. No lo decíamos así, dijo. Solo necesitábamos que entendieras lo importante que es esto. No, dije con firmeza. Necesitabais que hiciera lo que queríais sin rechistar. Y cuando finalmente me defendí, me castigasteis por ello. Estuvo en silencio por un momento, luego dijo, ¿qué quieres de nosotros, Elle? Quiero que me dejéis en paz, dije. Quiero que dejéis de intentar hacerme sentir culpable para que vuelva. Quiero que aceptéis que tengo mi propia vida y no gira en torno a Chloe. Se levantó, su expresión endureciéndose. Estás siendo egoísta. Quizás lo soy, dije. Pero prefiero ser egoísta que miserable. Se fue sin decir otra palabra, y cerré la puerta detrás de ella, con las manos temblorosas. Esa noche, tomé mi decisión. Había terminado de estar en silencio. A la mañana siguiente, me desperté con un sentido de propósito. Revisé la publicación que había redactado una última vez, haciendo algunos ajustes de última hora. Luego respiré hondo y pulsé publicar.
La respuesta fue inmediata. En una hora, la publicación había sido compartida docenas de veces. Amigos, conocidos e incluso personas que no conocía comentaban, ofreciendo su apoyo y expresando su indignación por cómo me habían tratado. No tenía idea de por lo que estabas pasando. Tu familia debería avergonzarse. Eres muy valiente por hablar. Pero no todos me apoyaron. Algunos de los amigos de Chloe salieron en su defensa, acusándome de ventilar asuntos familiares privados e intentar hacerla quedar mal. Esto es tan mezquino. Solo intentas llamar la atención. Los problemas familiares deben permanecer en privado. Ignoré los comentarios negativos y me centré en los positivos. Por primera vez, la gente escuchaba mi versión de la historia y me creían. Pero la verdadera consecuencia llegó esa tarde cuando Chloe me llamó. Contesté, preparándome. ¿Cómo te atreves, Siseo? ¿Cómo te atreves a publicar eso? ¿Tienes idea de lo que has hecho? Dije la verdad, dije con calma. Eso es todo. Me has humillado, dijo, con la voz quebrada. Todo el mundo está hablando de ello. Mis amigos están haciendo preguntas. Incluso Gregory me está cuestionando. Bien, dije. Quizás ahora veas cómo se siente ser juzgado injustamente. Estás arruinando mi vida, lloró. No, Chloe. Simplemente ya no te estoy dejando arruinar la mía. Colgó. Y yo me quedé sentada, con el corazón latiendo con fuerza. Lo había hecho. Finalmente me había enfrentado a ella. Durante los días siguientes, la publicación continuó difundiéndose. Más personas se pusieron en contacto conmigo, compartiendo sus propias historias de haber sido aprovechadas por miembros de la familia. Fue un recordatorio de que no estaba sola, de que había otros que habían enfrentado luchas similares. Pero la respuesta más sorprendente vino de mi tía Joyce. Me llamó una noche, con la voz cálida y tranquilizadora. Vi tu publicación, dijo. Estoy orgullosa de ti, Elle. Se necesita coraje para defenderse así. Gracias, tía Joyce, dije, con la voz cargada de emoción. Sabes, tu madre y yo tuvimos una pelea hace años por razones similares, dijo. Ella siempre ha sido de apariencias, de asegurarse de que todo se vea perfecto por fuera, pero nunca le importó lo que sucedía por dentro. Sus palabras resonaron en mí. No lo sabía. Bueno, ahora lo sabes. Y quiero que sepas que no estás sola. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, llámame. ¿De acuerdo? De acuerdo, dije, con lágrimas corriendo por mi rostro. Después de colgar, sentí que se me quitaba un peso de encima. Había perdido a mi familia inmediata, sí. Pero había ganado algo más valioso. Mi libertad y el apoyo de personas que realmente se preocupaban por mí. La semana siguiente, recibí un mensaje de Gregory. Me preguntó si podíamos tomar un café y acepté, curiosa por lo que tenía que decir. Nos encontramos en un pequeño café cerca del campus. Parecía cansado, con el rostro demacrado. Quería disculparme, dijo tan pronto como nos sentamos. Por todo. Debería haber intervenido antes. Debería haberle dicho a Chloe que dejara de aprovecharse de ti. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté. Suspiró. Sinceramente, estaba evitando el problema. Viajo tanto por trabajo y cuando estoy en casa solo quiero paz. Era más fácil dejar pasar las cosas que confrontar a Chloe. Eso no es suficiente, dije. Lo sé, dijo. Y lo siento. Por si sirve de algo, le he dicho a Chloe que necesita contratar ayuda. Podemos permitírnoslo. Simplemente no quería gastar el dinero. Negué con la cabeza. Por supuesto que no. Ha estado en una espiral descendente desde que te fuiste, continuó. La niñera ayuda, pero a Chloe le está costando adaptarse. Nunca se dio cuenta de cuánto estabas haciendo. Eso no es mi problema, dije. Lo sé, dijo. Pero pensé que deberías saberlo. Y quería darte las gracias, de hecho. ¿Agradecerme?, pregunté, sorprendida. Sí, el que te defendieras nos obligó a enfrentar la realidad. Chloe finalmente está asumiendo la responsabilidad de su propia vida.
Ha sido difícil, pero creo que es necesario. No supe cómo responder a eso. Una parte de mí se alegraba de que mi partida hubiera forzado un cambio, pero otra parte de mí todavía estaba enojada por el tiempo que había tardado alguien en reconocer mi dolor. Hablamos un rato más, y cuando nos separamos, sentí una sensación de cierre. Gregory no era perfecto, pero al menos lo estaba intentando. Esa tarde, me senté en mi apartamento y reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Había perdido a mi familia, sí, pero había ganado algo más importante, a mí misma. Ya no era la chica que sacrificaba todo por personas que no la apreciaban. Era alguien que defendía lo que merecía, y eso valía más que cualquier aprobación familiar. La vida se asentó en un nuevo ritmo después de eso. Continué trabajando en la librería, cogiendo turnos extra siempre que podía. Mis clases me mantenían ocupada, y me encontré disfrutando genuinamente del trabajo sin el peso constante de la obligación arrastrándome. Mis calificaciones mejoraron, mis niveles de estrés bajaron y, por primera vez en años, sentí que realmente estaba viviendo en lugar de solo sobrevivir. Una mañana, aproximadamente un mes después de mudarme, estaba sentada en una cafetería cerca del campus trabajando en un ensayo cuando mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Jessica. Oye, solo quería avisarte. Chloe está publicando sobre ti de nuevo. Pensé que debería saberlo. Suspiré y abrí la aplicación. Efectivamente, había una nueva publicación de Chloe. Pero esta vez, no era una foto de las niñas o un pie de foto críptico sobre ser una madre fuerte. Era una perorata larga y divagante. Algunas personas nunca entenderán lo que significa ser familia. Tomarán y luego te dejarán cuando más los necesites. Pero el karma tiene una forma de alcanzar a las personas egoístas. Solo recuerda, la verdad siempre sale a la luz al final. Los comentarios estaban divididos. Algunas personas la apoyaban mientras que otras la criticaban por ser vaga y pasivo-agresiva. Algunos incluso mencionaron mi publicación, señalando que yo había proporcionado pruebas mientras ella solo hacía acusaciones. Cerré la aplicación y volví a mi ensayo. Ya había dicho lo que tenía que decir. No iba a entrar en un tira y afloja con ella. Pero más tarde esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé, luego contesté. Hola, Elle. Soy Dorothy, tu propietaria. Oh, hola, Dorothy. ¿Está todo bien? Sí, todo está bien. Solo quería ver cómo te estabas instalando. Me va genial, de hecho. El apartamento es perfecto. Me alegro de oír eso, dijo. Sabes, tuve una corazonada contigo cuando nos conocimos. Parecías alguien que estaba lista para empezar de nuevo. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Gracias. Eso significa mucho. Charlamos unos minutos más, y después de colgar, sentí un renovado sentido de gratitud. Había asumido un gran riesgo al mudarme, pero había valido la pena. A medida que pasaban las semanas, los intentos de mi familia por contactarme disminuyeron. Chloe dejó de publicar sobre mí. Mis padres dejaron de llamar. Era como si finalmente hubieran aceptado que no iba a volver. Y yo estaba bien con eso. Un sábado por la tarde, caminaba por un mercado de agricultores cuando me encontré con Brooke. Llevaba una cesta llena de productos frescos, su rostro iluminándose cuando me vio. Elle, momento perfecto. ¿Quieres almorzar? Encontramos un pequeño camión de comida y nos sentamos en una mesa de picnic, comiendo tacos y poniéndonos al día. Brooke me contó sobre su reciente ascenso en el trabajo, y yo le conté sobre mis mejores calificaciones. Pareces diferente, dijo, estudiándome. Más feliz. Lo estoy, dije. No me di cuenta de cuánto me estaba arrastrando esa situación hasta que salí de ella. Ella sonrió. Estoy orgullosa de ti. En serio, se necesita valor para alejarse de la familia. Gracias, dije. No fue fácil, pero fue necesario. Mientras terminábamos nuestro almuerzo, sentí una sensación de paz que se apoderaba de mí. Había tomado la decisión correcta y finalmente estaba empezando a ver las recompensas. Esa tarde, recibí un mensaje de texto de la tía Joyce. Solo pensaba en ti. Espero que estés bien.
Recuerda, siempre tienes un lugar donde quedarte si alguna vez lo necesitas. Sonreí y respondí, gracias, tía Joyce. Estoy genial. Unos meses más tarde, recibí un último mensaje de Chloe. Era corto y amargo. Espero que seas feliz. Conseguiste lo que querías. Estamos luchando aquí, pero supongo que eso no te importa. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Luego lo borré sin responder. Todavía no lo entendía. Todavía pensaba que esto se trataba de castigarla, pero no era así. Se trataba de salvarme a mí misma. La vida de Chloe se fue en picada después de que me fui. La niñera que contrató renunció después de 3 semanas, incapaz de lidiar con sus constantes demandas y falta de respeto. Pasó por 2 más antes de finalmente encontrar una que se quedó, pero solo porque le pagaban muy por encima de la tarifa del mercado. El costo del cuidado infantil se comió su presupuesto, obligándola a recortar los lujos que una vez había dado por sentados. Su presencia en las redes sociales pasó de la perfección curada a la frustración apenas disimulada. Sus amigos dejaron de comentar en sus publicaciones y las invitaciones a eventos se agotaron. Gregory, cansado de su negativa a asumir la responsabilidad, pasaba aún más tiempo viajando, dejándola para que manejara todo por su cuenta. A mis padres no les fue mejor. Su relación con Chloe se volvió tensa a medida que se daban cuenta del alcance de su manipulación. Se vieron obligados a intervenir para ayudar con las niñas más a menudo, recortando sus propias vidas sociales. Sus amigos comenzaron a susurrar sobre el drama familiar, y la imagen cuidadosamente cultivada de mi madre de una familia perfecta se desmoronó. Mi padre, siempre preocupado por las apariencias, se retiró al silencio, incapaz de enfrentar la realidad de que su favoritismo había alejado a su hija menor. En cuanto a mí, me despertaba cada mañana en mi pequeño apartamento con una sensación de libertad que nunca había conocido. Terminé mi carrera con honores, conseguí un trabajo a tiempo completo en mi campo y me mudé a un apartamento mejor. Un año después, construí una vida en mis propios términos, rodeada de personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía hacer por ellos. A veces, tarde en la noche, pensaba en mis sobrinas. Las echaba de menos. Pero sabía que amarlas no significaba sacrificar todo mi futuro, y quizás algún día, cuando fueran mayores, entenderían por qué su tía tuvo que irse. Mirando hacia atrás, no me arrepentí de mi decisión. Alejarme de mi familia había sido lo más difícil que había hecho, pero también había sido lo más necesario. Había pasado años cediendo a sus demandas y, al hacerlo, me había perdido a mí misma. Ahora era libre de convertirme en la persona que siempre debí ser. Y eso valía más que cualquier cantidad de culpa que intentaran ponerme encima.